contando historia. 1857, la locomotora La Porteña enloquece a los azorados ciudadanos porteños que veían rota su quietud de gran aldea. A 1867 ya el ferrocarril había echado sus bases y lo que primero fue una importación de materiales, mano de obra especializada, créditos de capitales ingleses en su mayor proporción, también franceses, vio pronto la mano del Estado que avisoró por señalados estadistas que el ferrocarril era el elemento necesario, como sostenía Alberdi, para el engrandecimiento de la patria y la unión del desierto. Entre 1880 y la Primera Guerra Mundial, el ferrocarril en la República Argentina estiró exponencialmente sus vías, unió puntos distantes, el Rosario, Córdoba la Docta, el Jardín de la República Tucumán, Salta, Cuyo, San Luis, Mendoza, San Juan, hasta Uspallata para de allí unirse al Chile. Vieron extenderse ramales a diestra y siniestra. La Pampa, ese territorio llano, pero capaz de brindar toneladas de riqueza cerealera, pecuaria, logró con el ferrocarril llevar lo que con las carretas lentas, pesadas, limitadas, era a más de costoso, de muy difícil transporte. El invento de los buques frigoríficos que posibilitaron la exportación de carne enfriada dio un gran impulso a la economía que a su vez necesitó que el ferrocarril trajera al gran puerto fluvial de Buenos Aires toda la riqueza del interior. Y el Estado a su vez vio en el ferrocarril el modo de fomentar los territorios aislados, los territorios que para las miras privadas les eran de dudosa, escasa o lenta recuperación del capital. Entonces el Estado decidió impulsar a través de los ferrocarriles de fomento la unión de esos territorios inhóspitos, desolados, lejanos. Y cuando el Estado logró la anexión
del Gran Chaco, convirtiéndolo en territorios nacionales de Formosa, de Chaco, parte norte de la provincia de Santiago del Estero, este de Salta, y desde ya la Patagonia, desde el sur de Buenos Aires, de Córdoba y de San Luis hacia el sur, los territorios nacionales, así declarados por ley del Congreso de Territorialización Nacional, de la Patagonia primero y del Gran Chaco después, fomentó con los ferrocarriles la unión de esos territorios. Y allá fueron las vías. El Chaco, territorio plano, el más agreste a la hora de su colonización, como una cuadrícula, vio plantar raíces al tren desde la villa de San Fernando, lo que hoy es Resistencia, hacia el centro, Presidencia de la Plaza, Machagay, Quitilipi, el centro termal de Sáenz Peña, Presidencia Roque Sáenz Peña, y de allí hacia el noroeste, noreste y sudeste, ramificándose el ferrocarril, logró adentrarse por primera vez al impenetrable y al sudeste chaqueño. Y la Mesopotamia. Fíjense ustedes qué paradoja. En la provincia de Corrientes prácticamente nada lleva el nombre de Urquiza, porque don Justo José de Urquiza fue la espada al servicio de Rosas que más correntinos mató en las luchas entre unitarios, federales, en los levantamientos de Corrientes por hacer valer sus derechos contra el puerto de Buenos Aires. Entonces nada en Corrientes se llama Urquiza. Pero cuando el ferrocarril debió traspasar la Mesopotamia argentina hacia el siglo XX, en su mitad, el nombre dado al ferrocarril mesopotámico fue Ferrocarril General Justo José de Urquiza. Y así Urquiza traspasaba nuevamente la provincia de Corrientes. Estación Solari, Monte Caseros, ese gran tronco, ramal desde donde se expandían las vías y desde donde se unía el ferrocarril proveniente de Posadas hacia Libres, hacia Buenos Aires, queda hoy como un fantasmagórico museo de la riqueza que fue. Santa Fe, Los Amores, Tostado, toda la vía lateral oeste del río Paraná iba con su ferrocarril hasta el puerto de Santa Fe, hasta el puerto de Rosario, llevando la riqueza del Chaco, del norte santafesino. Decíamos, la Patagonia también vio extenderse sus rieles hacia Bahía Blanca, hacia Viedma.
en el gran ferrocarril fomentado por el Estado. Pero a su vez, la industria privada, los capitales privados, nacionales, extranjeros, iban cimentando rieles en una suerte de gran garabato, visto hoy desde un mapa que refleje, grafique las vías de tren del territorio argentino. Quizá el emprendimiento más grandioso de ese entonces, que no fueron más de hace 100 años, ni 100 años, fue el famoso ferrocarril de Guaitiquina, Guaguaitiquina, el ferrocarril que uniría el norte argentino con Chile por la Puna de Atacama y lograría la ruta transoceánica Atlántico-Pacífico por el norte de nuestro territorio. Eso que en el gobierno de don Hipólito Yrigoyen fue uno de los emprendimientos más audaces y visores del país, hoy queda nada más que como un ramal turístico achicado y conocido como el Tren de las Nubes. Esa obra magnífica, hercúlea, cuál es la construcción de el acueducto, de el tirabuzón, de los puentes subterráneos que traspasa el ferrocarril de Guaitiquina, son superiores a la Torre de Eiffel en París, construidos con la misma ingeniería. En la época de el granero del mundo, la década del 20, la Belle Époque europea, vuelve a tener un impulso. El ferrocarril argentino, se dotan de talleres, se dotan de rieles, de modernos elementos traídos de los Estados Unidos, de Holanda, de Francia, de Inglaterra. Se renueva el material a pesar de que mucho de ello era ya obsoleto, pero en la década infame del gobierno de Agustín P. Justo, presidente, militar, ingeniero, la industria automotriz, la fundación de la Dirección Nacional de Vialidad y la traza del plan de carreteras deja de lado la política ferroviaria y el tren entra en un raudo ocaso. Los intereses de posguerra de la Segunda Guerra Mundial hacen que los grandes capitales británicos poseedores de las acciones, franquicias y prebendas que venían de la época de Mitre, Avellaneda y Roca, necesitaran desprenderse y hacerse divisas con ese capital obsoleto del ferrocarril en la Argentina. De allí que el gobierno del teniente coronel Juan Domingo Perón hiciera de la nacionalización de los ferrocarriles una bandera de independencia económica de la República Argentina. Se nacionalizaron
los ferrocarriles, pasando del capital inglés a la propiedad del Estado. Y así nace la poderosa empresa estatal Ferrocarriles Argentinos. De 1946 hasta 1995, en que un presidente dispuso ramal que para, ramal que cierra. Los ferrocarriles argentinos vivieron épocas de esplendor y épocas de oscuridad, tal cual la actual. Pero es dable recordar que hacia 1952 se construyó en nuestro país un coche motor construido, fabricado en estas latitudes. El Justicialista, el coche número 1, fue puesto en funcionamiento y corrió los ramales Buenos Aires-Mar del Plata, Buenos Aires-Bariloche hasta Los Arrayanes, Buenos Aires-Córdoba y Mendoza. Al Justicialista le siguió pronto otra locomotora u otro coche motor, también fabricado en nuestro país. Y hacia 1952 se dispuso que en Córdoba se fabricaran 400 coches a motor enteramente en el país. Y esta fabricación argentina fue una fuente de industria potencial para todo el material y el elemento humano necesario y requerido para la construcción de un móvil de las características del tren. Toda la industria adyacente, la materia prima adyacente cordobesa, se reunió para la construcción de estos modernos elementos. Y la Argentina se puso así, a la altura de países como Francia, como Inglaterra, como Estados Unidos y como Holanda. La Revolución Libertadora de 1955 truncó este proyecto de las 14 locomotoras que debían fabricarse. En 1958, 1962, recién retomas el impulso y vuelve a fabricarse en el país coches a motor con el sistema diésel o diésel. Y se logró en la vía Buenos Aires-Tucumán, de la capital de la República al Jardín de la República, tender y correr uno de los trenes más modernos que hubo en el mundo en su momento, con coches de primera, con aire acondicionado, con dormitorios que se transformaban en pequeñas salas y living de recepción para los pasajeros. Uno de los trenes, reitero, más modernos que hubo en el mundo, fabricado enteramente en el país. Es digno de resaltar que se llegaron a exportar locomotoras y vagones y los elementos necesarios para su repuesto y mantenimiento fabricados en el país. Se exportaron trenes argentinos a Chile, a Bolivia, al Uruguay, y la exportación más grande se hizo en el año 1974 a Cuba.
Argentina estaba, sí reiteramos, a la altura de los grandes países industriales porque la fabricación y montaje de la industria férrea es de muy difícil y costosa instauración. Se necesitó que por convenio con la firma Fiat, que se estableció para fabricar motores de tractores, después fabricara motores para locomotoras en Córdoba, y no habiendo mano de obra especializada en nuestro país, los obreros, muchos de ellos de origen campesino, debieran irse hasta Turín, Italia, para capacitarse y traer así la tecnología a establecerse en nuestro país. Es digna de resaltar esta empresa estatal, Ferrocarriles Argentinos. Claro, la estatización trajo también sus consecuencias colaterales. El gremio, el poderoso gremio Ferrocarril de la Fraternidad, era dueño de la política férrea. Muchas veces el Estado debió afrontar días enteros de huelga ferroviaria, perdiendo el tren su otrora puntualidad, dejando de ser con el tiempo un transporte confiable por su prontitud y por su horario de llegada y de partida. Contaban viejos ferrocarrileros que allá, en la década del 50, 60 y 70, cuando una huelga era declarada o el paro era declarado en el ferrocarril, las locomotoras paraban a la hora señalada en cualquier punto que se encontraran. Y así en el medio del campo, pasando un puente, esos puentes magníficos de hierro que hasta ahora podemos ver en nuestra provincia de Corrientes, sobre el río Santa Lucía, sobre el río Corrientes. En cualquier punto paraba el ferrocarril a cumplir con la huelga, a cumplir con el paro. La industria automotriz, decíamos, compitió ferozmente con la industria férrea. Y poco a poco la carretera fue ganando terreno al ferrocarril. Los camiones que hacia 1938 comenzaron a fabricarse en la República Argentina, si bien no podían transportar la cantidad de carga del ferrocarril, sí entraban fácilmente y salían fácilmente de los inhóspitos terrenos, montes, bosques o desiertos. Hacia la década del 80, siendo un paso meteórico que nada más que quiere contar esta historia, el Estado, que había venido de la difícil decisión adoptada por Arturo Frondizi, impuesta ya en ese entonces por el Banco Mundial, de reducir las vías férreas, reducir el personal, dejando en la calle 70.000 empleados de la empresa nacional. En la década del 80 se presentó la expuesta política de resolver el problema del ferrocarril. Hacia la década del 90, la ley de reforma del Estado impulsa
la facultad presidencial de declarar cualquier actividad o empresa en la cual el Estado tuviera acciones en estado de emergencia. Sabemos, Entel, la empresa de teléfonos nacionales, la siderurgia, la metalurgia y los ferrocarriles fueron declarados en emergencia. Ramal que cierra, ramal que para. Ramal que para, ramal que cierra. Las Marianas, la Banda, Santiago del Estero, Los Amores, provincia de Santa Fe, e infinidad de pueblos que recibían hasta el tren aguatero, muchos de ellos quedaron reducidos a pueblos fantasmas. El pitido de la locomotora dejó de sonar en las noches y el paseo obligado para recibir y despedir al tren en los andenes dejó de ser en las soledades y en el vasto territorio argentino una cita obligada para sus habitantes. La liquidación de la empresa tornó al otrora poderoso Ferrocarriles Argentinos en un edificio del Retiro para actividades administrativas denominado ONAVE. Quedan los rieles, las estaciones, museos, algunos trenes cargueros, algún indicio en el Chaco, Entre Ríos, de la actividad férrea. Y quedan sí los simpáticos circuitos turísticos del tren del fin del mundo, el tren de las nubes, el tren económico, el tren de Esquel o el patagónico, de los cuales vamos a contar o narrar su historia. En Contando Historia.